Y listo. Sí, pues muchísimas gracias, doctora, qué bueno que se da el tiempo. Sé que también anda superatareada. Sí, sí, esta semana fue También tiene mucho intensa, fue intensa, sí, pero hay que aprovechar donde nos sí, sí he abran las visto que tiene puertas para mucho avanzar. trabajo. Sí, afortunadamente Ay, estoy muy contenta con eso. sí, 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 sí veo que tiene mucho trabajo. Y creo que también lo hace muy bien, ¿no? Tiene mucha gente también que lo sigue y que la conoce. A mí me Ay, sorprendió que, pues, la conocen en todos lados, al menos en las escuelas donde trabajo, sí, veo que sí, pues, la sí la lo ubican ubican. bien. Ah, Sí, sí, mire, sí, sí. no, pues un gusto, sí, yo Más hacia esperando. acá sí, al oriente acá del Estado de México, Ujú, sí, justo, pues sí, bastantes es personas donde más, ¿verdad? sí la Ha llegan tenido a ubicar. impacto. Sí, sí, reconocen mucho su trabajo también, eso creo que es como de, pues, de denostar, de más bien de demostrar que, pues, está bien fuerte su papel como emprendedora en ese sentido, ¿no? Y difusora Sí, también de esta parte, sí, es un inclusiva. tema muy Bueno. necesario. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, yo creo que vamos iniciando, doctora, estéreo. Muy buenas noches, amigos del Valle de México desde su raíz. Pues ya estamos en vivo. Nos hacía falta un ¿sabías qué? De raíz. Hoy tenemos una invitada muy especial que yo admiro muchísimo. Yo creo que se van a sorprender al igual que yo cuando la conocí. Y bueno, sin Ujú. más preámbulo, estéreo, si puedes dar la semblanza de nuestra ponente del día de hoy, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos del Valle de México desde nuestra raíz. Pues en esta noche de lluvia, viernes de lluvia en gran parte de nuestra Ciudad de México, pero sin embargo aquí, pues nuestro amigo Juan Garcés y su servidor Estéreo Row, y obviamente nuestra gran invitada que tenemos el día de hoy, pues estamos más que presentes para todos ustedes llevarles un tema muy importante y yo creo que muy poco trabajado en nuestro país, que pues ya aquí nuestra experta nos dirá. Y pues bueno, sin más preámbulo, permítanme presentar a este, a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Diana Rodríguez Arredondo. Es eh, consejera emocional y educativa especialista en educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual. Es miembro consejero internacional de maestros educadores de personas con discapacidad visual. Socia fundadora del Club de Leones Ciegos México, primer club de leones conformado por personas ciegas en el mundo. Y creadora del canal de YouTube Sentidos que Ven. Ha participado como conferencista y en talleres de instituciones como en la FES Acatlán, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Sonora, la Universidad de Costa Rica, entre otras instituciones. También ha participado en el diseño e implementación del primer curso de inglés para personas ciegas en México, en la Escuela de Inglés Interlingua, la página Empleo y Discapacidad de Fundación McCoy y Tiflotecnología del proyecto Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el primer Parlamento de Cámara de Diputados en la Ciudad de México de personas con discapacidad. En estos últimos 11 años ha trabajado en la Subdirección Regional de Educación Básica de Nezahualcóyotl como enlace de inclusión, apoyando en el proceso de educación inclusiva a docentes, estudiantes con discapacidad visual y sus familiares. Este viernes nos presenta la doctora Diana el tema a 200 años de la invención del sistema Braille. Hablemos de inclusión y discapacidad visual. Doctora Diana, estamos más que agradecidos que usted nos pueda brindar de su valioso tiempo esta noche. Adelante y bienvenida. Gracias, pues muy buenas noches y antes que nada, pues me gustaría agradecer esta oportunidad de poder venir a compartir con ustedes mis conocimientos y un poco de mi experiencia que tengo sobre el tema de la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad visual. Y sobre todo en esta fecha tan importante para nosotros como personas con discapacidad visual, que es el estar cumpliendo los 200 años de la invención del sistema de lectoescritura Braille. Entonces, podemos imaginar este momento en el que un joven entre 15 y 16 años, ciego de nacimiento, de origen francés, llamado Luis,
en un pueblo muy humilde del París de aquel entonces, descubre con su genialidad y con los conocimientos que tenía, muy limitados, una manera de podernos llevar como personas ciegas al conocimiento a través de nuestras manos. Y qué mejor manera de hacerlo como lo fue el crear un sistema que parte de una matriz de 6 puntos y que de esta matriz de 6 puntos se generan hasta 64 combinaciones. Y con ello podemos escribir letras, números, signos de puntuación, signos aritméticos, incluso hay musicografía braille. Entonces, hablar del sistema braille nos llevaría varias reuniones con ustedes. Y bueno, es por ello que me quedo en este punto agradeciendo esta oportunidad de haber conocido este sistema y bueno, pues de poder compartir con ustedes en qué punto estamos de aquel entonces al actual México, donde estamos trabajando pues arduamente diferentes instituciones. Subrayo el papel de lo que es la Secretaría de Educación, porque estamos con toda la intención de dar pasos muy firmes en lo que es el proceso de la educación inclusiva de todos los niños con discapacidad y particularmente, pues yo voy a hablar de lo que sería el trabajo con estudiantes con discapacidad visual. En ese sentido, pues no me queda sino dedicar esta oportunidad, este trabajo, a niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual, mis alumnos y aquellos que no son mis alumnos, pero que se encuentran en diferentes instituciones educativas del Estado de México. Entonces, a ellos dedico esta participación. Ok, vamos a comenzar. Entonces, tenemos que, pues para adentrarnos un poquito en este tema, que pudiera sentirse un poco más del ámbito docente, pues realmente no lo es tanto. Por un lado podríamos decir que sí, pero por otro lado podríamos y debemos decir que nos involucra a todos, porque la inclusión es un compromiso de todos. Bueno, en ese sentido vamos a comenzar por trabajar un poquito lo que es la evolución del concepto de discapacidad. Vamos a hablar de épocas en las que se fue construyendo esta definición de discapacidad, pero debido a las características contextuales, pues la percepción y la manera de interactuar con el concepto varían de una época a otra. Vamos a situarnos en la antigüedad, en la antigüedad donde tenemos el modelo de prescindencia. Este modelo lo situamos en lo que sería, como ya lo decía yo, la época antigua, siglos antes de Cristo. ¿Y qué encontramos en esta etapa? Bueno, pues lo que encontramos son a las personas con discapacidad que eran percibidas como fenómenos. Pueden imaginar, de esta manera es como eran percibidas las personas con discapacidad y también como seres que no eran como tan humanas, ¿no? Limitadamente, esa era la percepción que se tenía. Y podríamos pensar que hoy en día ya no existe remanentes de ese concepto, pero no lo es. Pobremente existe gente que todavía desde esta perspectiva nos perciben y de esa manera es que nos tratan. Por eso decimos que el modelo es vigente en la actualidad en algunas personas, en algunas poblaciones. Hay que destacar de esta época que en aquel entonces era muy importante el tema de la belleza, ¿no? El aspecto físico, el lucir bien, el ser como, mostrar mucha salud. Entonces, evidentemente, una discapacidad no cumplía con esos parámetros y es por ello que, pues, estaban más encuadrados en lo que sería una percepción de fenómenos. Ok, avanzando en el tiempo, llegamos a lo que sería el modelo de la caridad. Este modelo lo vamos a ubicar más o menos en la Edad Media y perdón que haga aquí un alto, no sé si vamos a la par de la presentación, ¿voy bien? Perdón, no he indicado. Sí, sí, doctora, okay, todo muy bien. doctor. Vamos al modelo de... Me va apoyando. En los modelos. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues me lo hacen saber de favor. Muchas gracias. Ok, entonces decíamos que estamos en el modelo de la caridad. Y en el modelo de la caridad, pues tenemos que la discapacidad se percibía como un castigo divino para las familias, que se sufre, pues por ejemplo, por algún pecado cometido, ¿no? En la familia y por consecuencia, pues un hijo con una discapacidad. Las personas con discapacidad vivían de la limosna, ¿no? Ahora sí que de la caridad.
eran una carga económica de la sociedad. De esa manera es como eran percibidas. Y esto ustedes pueden observarlo en películas que reflejan esa época, donde claramente se mostraba a personas con discapacidad fuera de las iglesias, por ejemplo, pidiendo una caridad para poder vivir, ¿no? Entonces era como una imagen muy lastimosa. Ok, podríamos pensar que ese modelo ya no existe, pero nos equivocamos. En la actualidad todavía es vigente en algunas personas, en algunos pueblos, y desde esta percepción nos observan y nos tratan. Ok, tenemos enseguida, avanzando en el tiempo, lo que sería el modelo médico. Este modelo lo ubicamos a inicios del siglo XX y posterior a las guerras mundiales, una época difícil donde evidentemente pues había gente herida, gente que perdía extremidades, que quedaban ciegos. Entonces, bueno, más o menos en esa época es que ubicamos esta evolución del concepto de discapacidad. La discapacidad se percibía como un problema que debía normalizarse, o sea, si estabas mal de algo, habría que curarte para que fueras como los demás. Y la persona con discapacidad como un paciente, o sea, aquí todavía no se les percibía como personas, sino como pacientes. Este modelo es vigente todavía en algunas personas, en algunos pueblos, y como lo vengo diciendo, pues de esa manera nos perciben y de esa manera nos tratan. Ok, avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a lo que sería el modelo económico, presente en los diferentes modelos de la discapacidad, porque pues dependiendo la labor, el quehacer que tengamos dentro de la actividad, lo que producimos, ¿no? Y cómo impacta esto en los ingresos de la sociedad, de la comunidad. Entonces siempre está presente. La discapacidad se percibía como una carga económica de la sociedad, evidentemente. Las personas con discapacidad eran consideradas menos productivas que las demás. Y bueno, hoy en día hay algunas modificaciones, hay algunos cambios, posiblemente tenemos más oportunidades laborales y pues sabemos varios que pagamos impuestos y cumplimos con diferentes temas que tienen que ver con el aspecto económico de nuestro país. Ok, avanzamos en el tiempo y llegamos al modelo social. El modelo social lo ubicamos a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Qué tenemos en este modelo? Pues nos encontramos con que surge la Convención de las Personas con Discapacidad. Importante documento para quienes vivimos con una discapacidad, no solo en México, sino en el mundo entero. Lo ubicamos en el 2006 y bueno, es un documento que prevalece presente siempre que tenemos que realizar alguna actividad, proyecto que tenga que ver con el tema de discapacidad. La discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción con las barreras actitudinales y del entorno. Asimismo, estas barreras van limitando la participación plena y efectiva de quienes la presentamos en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, esto lo tienen muy bien ubicado lo tuvieron muy bien ubicado quienes trabajaron y contribuyeron para la construcción de este documento tan importante, vigente en la actualidad, por supuesto, y muy indispensable y necesario revisarlo. Ok, avanzamos un poco más y llegamos a lo que sería el modelo de derechos humanos. Este lo ubicamos a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, muy a la par del modelo anterior, van muy de la mano. La persona con discapacidad es vista como un sujeto de derechos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces podríamos decir, ¿por qué crear un documento específico para personas con discapacidad como lo es la Convención de las Personas con Discapacidad, si ya se contaba con un documento como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, pues ustedes comprenderán que no fue suficiente, tristemente, para que se reconocieran nuestros derechos y asimismo se establecieran los lineamientos que se tenían
que apegar para podernos dotar de derechos y responsabilidades como personas dentro de una sociedad. Entonces, ambos documentos van de la mano, uno que se desprende del otro, ¿no? Por supuesto. Entonces, veníamos diciendo de este importante documento, de las normas internacionales también tienen mucho que ver en lo que es el tema de la evolución de este concepto de discapacidad. Ya lo habíamos dicho, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por supuesto. Todos estos documentos súper necesarios. Ok, lo que sería la educación inclusiva se comprende como un derecho, como un enfoque que busca responder a las diferentes, perdón, a las diferentes formas de aprender a las diferentes formas, perdón, en las que aprenden los estudiantes. Entonces, aquí vamos viendo cómo nace este concepto de educación inclusiva. Perdón, de educación inclusiva. Ya tenemos un marco de derechos necesario y como ustedes saben, la educación es un derecho universal. O sea, el derecho a la educación es de todos, incluyendo a las personas con alguna discapacidad. Ok, su objetivo es universal, garantizar una educación de calidad para todos y todas. Requiere cambios, por supuesto, en las políticas educativas principalmente, en las prácticas docentes. Claro está, como docentes tenemos una forma muy tradicional de venir desempeñando nuestra función, pero con la presencia de estos documentos, pues nos van mostrando la necesidad de abrir nuestra percepción de lo que es la didáctica, ¿no? De lo que es la pedagogía de la enseñanza, y hacia allá es hacia donde nos invitan a caminar. Y también cambios a nivel cultural, específicamente la cultura escolar. Entonces, este modelo, por supuesto, es vigente y es dentro del cual nos estamos desempeñando como docentes y como sociedad, porque les decía, podríamos pensar que la educación inclusiva solo nos compete a los docentes, pero no es así, es un trabajo conjunto. Ok, vamos avanzando con la presentación y llegamos a lo que sería la educación inclusiva. Vamos a hacer a un lado un poquito lo que sería el tema de la discapacidad, solamente para introducir lo que es la educación inclusiva. La educación inclusiva es un compromiso. Yo les venía diciendo, aquí nos comprometemos y participamos todos como sociedad. Entonces, es un compromiso fundamental para garantizar el derecho de todos los estudiantes a una enseñanza equitativa y de calidad. O sea, no solamente necesitamos que estén dentro estos estudiantes, sino acercarles la educación de manera que sea funcional para ellos, que sea algo a lo que puedan acceder, ¿no? Ok, entonces esto lo haríamos respetando sus particularidades, pues aquellos que no pueden ver, como es el caso de los estudiantes con discapacidad visual, hacerlo por los medios adecuados y pertinentes. Y siempre promoviendo su desarrollo integral. Ok, tenemos aquí que para algunos autores, como son Booth y Ainscough, pues tenemos que la educación inclusiva es una visión, es una visión o modelo en el que todas las personas tienen derecho a ser admitidas en la escuela. O sea, no hay manera de que se niegue la inscripción a un estudiante que toca las puertas de una institución educativa, ¿ok? Porque la educación es para todos, es un derecho garantizado. Ok, también tenemos que tiene derecho a ser respetado, ¿no? Ok, le permitimos la entrada, pero dentro de la escuela, pues también tiene derecho a ser respetado, a participar activamente. Ok, no nada más lo llevamos a su mesa de trabajo y ahí lo olvidamos, sino que también tenemos que buscar los medios de que participe y que participe activamente y a aprender. Entonces, finalmente llegamos a este punto tan importante y necesario que es saber cómo le vamos a enseñar, cómo va a aprender. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, de los estudiantes que presentan una condición visual, pues será por los medios adecuados. Y aquí subrayamos el papel del sistema de lectoescritura braille. Como les decía,
la invención de este sistema marca un antes y un después en la educación de las personas con discapacidad visual del mundo. Ok, se suelen usar indistintamente estos dos términos, lo que es la educación inclusiva y la inclusión educativa. Yo imagino que mucha gente de repente usa un término por otro, porque no hay como esta claridad de repente para hacer referencia a uno u otro, sino hasta que empezamos a adentrarnos en los documentos y a revisar cuál es esa diferencia, ¿no? Porque sí la hay. Vamos a estudiar un poquito de esto. Bueno, la inclusión educativa refiere lo que sería el proceso de admitir al estudiante al sistema educativo. Mientras que la educación inclusiva no solo los admite, sino que promueve su participación activa, pero aquí hay que subrayar algo, sin más limitaciones que, que las derivadas de sus deseos e intereses. Es decir, obviamente estos deseos e intereses pues son familiares, ¿no? Porque el alumno no está solo, tiene su familia. Entonces, aquí involucra a la familia el estar conscientes de que lo mejor que le pueden dejar a sus hijos, a esos hijos con alguna condición de discapacidad, es precisamente el llevarlos a la escuela, el darles la oportunidad de acceder a un sistema de lectoescritura propio, el darles la oportunidad de tener más herramientas para que el día de mañana se puedan integrar con mayor facilidad y con mayores posibilidades de ser activos laboralmente, ¿no? A este mercado del trabajo, ¿no? Al mercado laboral. Entonces, bueno, por eso comentaba yo, sin más limitaciones que los deseos e intereses, pero no tanto del estudiante, sino de los padres, porque estamos el día de hoy aquí reunidos para hablar de los estudiantes de educación básica. Es a ellos a quienes dediqué esta plática y es en ellos en quienes está mi preocupación muy personal como docente, de que no los lleven a la escuela, ¿no? De que no haya ese compromiso de que tengan este acceso a la educación. Ok, bueno, avancemos un poco y regresemos a lo que sería la discapacidad, como lo veníamos trabajando. La discapacidad, bueno, vamos a ver, la discapacidad de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿qué tenemos? Tenemos que nos da la siguiente definición. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias, aquí podemos subrayar esta palabra, ahorita la vamos a revisar, que tienen deficiencias físicas, mentales, sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Estas barreras pueden ser físicas, actitudinales, sociales, de la comunicación e información. Esto es muy importante saberlo. Ok, vamos a avanzar y tenemos que, les decía yo, esta situación de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo definimos al estudiante con discapacidad visual? Bueno, la discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total y cuando es así, se le denomina ceguera o parcial y cuando es así, se le denomina baja visión. Los alumnos con discapacidad visual descubren ante esta condición de ceguera o de baja visión y construyen el mundo por canales de percepción como lo son el oído, el tacto, el olfato, el gusto, que permiten un conocimiento segmentado del entorno. No es lo mismo conocer algo visualmente que conocerlo a través de estos otros canales de percepción. La información se procesa de manera distinta. Es mucho más rápido cuando la información se procesa visualmente. La lectura en braille, les comento, es mucho más lenta que la lectura visual. Ustedes de un golpe de vista pueden observar varias palabras, mientras que nosotros vamos percibiendo signo por signo braille. Entonces, esto marca mucho la diferencia. Más no quiere decir que no llegue a ser funcional. Yo en estos momentos estoy haciendo lectura de mis diapositivas en braille. Entonces pueden darse cuenta que de repente soy un poco más pausada porque hay un esfuerzo mayor
para tener acceso a esta información que pasa de mis dedos a mi cerebro, ¿no? Y posteriormente lo oralizo. Ok, tenemos que retomemos más bien nuevamente lo que sería el término deficiencia. Yo les comentaba anteriormente que lo subrayáramos mentalmente para posteriormente revisarlo. Ok, ¿qué es la deficiencia? Con frecuencia se confunde con lo que es la discapacidad, pero hay algunas diferencias. Hay algo que lo hace diferente al otro y es importante conocer esto. Ok, tenemos que la deficiencia es la disminución, pérdida o alteración de una estructura del cuerpo. Bueno, desde esta definición tenemos que la discapacidad no es lo mismo que la deficiencia. Ok, un estudiante que presenta ceguera, por ejemplo, estaríamos hablando que presenta una deficiencia, o sea, la ceguera es una alteración, ¿no? Es una pérdida de una función, en este caso, de la capacidad para ver. Me pongo yo como ejemplo y entonces Diana, al ser ciega, tiene esta deficiencia de ceguera porque la función de la visión no es, está dañada, ¿no? No es normal. Ok, tenemos que, bueno, ok, ahora tenemos, esta persona que presenta una condición de ceguera enfrenta barreras en su salón. Esta persona evidentemente es un alumno que puede ser ciego o tener baja visión. Entonces lo ubicamos en un salón. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando ubicamos a la discapacidad, cuando encuentra barreras en su entorno, porque recordemos que en la definición de discapacidad hablábamos de que surge como resultado de la persona que tiene ciertas características, en este caso que no puede ver, y de las barreras del entorno, y hablábamos de barreras físicas, de barreras actitudinales, entre otras. Ok, pero estamos en el ámbito educativo, estamos ubicando al alumno en el aula y entonces tenemos que ya ubicamos su deficiencia, pero las barreras, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, la dificultad para leer libros en caracteres visuales, ¿no? Sería una barrera. Ahí ubicamos la condición de discapacidad. Es importante saber que dos alumnos que tienen condición de ceguera, su grado de discapacidad sería distinto porque dependen del contexto, o sea, no tienen el mismo contexto, ¿no? Las barreras que encuentran no serían las mismas. Puede que uno tenga más posibilidades económicas para adquirir las herramientas necesarias para el sistema braille o que recibió la capacitación, a diferencia de otro que la economía o la estructura familiar no le permitió tener acceso a este conocimiento y en esas condiciones encontramos a ambos alumnos en el aula, distinguiendo a uno del otro, ¿no? Por el grado de discapacidad que depende de esas barreras. Ok. Enseguida tenemos lo que serían las barreras del entorno. Vamos a hablar ahora de barreras propiamente. Las barreras. Las barreras son obstáculos que impiden o dificultan la participación plena, la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social. Estas barreras pueden ser de origen, por ejemplo, físico, de la comunicación e información. También tenemos barreras sociales, actitudinales e institucionales. Como pueden ver, pues sí hay varios retos que tener que enfrentar y en eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? En la identificación y posteriormente en la atención de estas barreras para facilitar el proceso de inclusión. Pero en lo que sería ya propiamente la educación inclusiva, pues ubicamos lo que serían las barreras que limitan la participación y el aprendizaje, mejor conocidas como las BAP, ¿no? Las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, creo que lo leí al revés, perdón, que limitan el aprendizaje y la participación, mejor conocidas como BAP. Estas barreras, pues las ubicamos propiamente en el aula. Vamos a mencionarlas. Tenemos las barreras ideológicas, que son las creencias que llevan a subestimar la discapacidad que presenta un alumno, su potencial de igualmente
¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos un estudiante que tiene discapacidad visual, por ejemplo, y entonces creemos que no puede aprender porque no ve. Y aquí me gustaría compartirles una experiencia que tuvo una amiga mía ciega, y ella me decía que una vez que iba a la universidad, estaba leyendo su libro en braille en el camión, en el transporte, y ella escuchó que un papá le decía a su hijo: "Mira, hijo, mira, esa criatura también puede aprender, por eso está leyendo en braille". Entonces, bueno, para mi amiga fue como ¿cómo es posible, no? Que nos perciban como criaturas y que puedan aprender. Pues claro que podemos aprender, ¿no? Pero todavía, falta mucho que trabajar en el tema de cómo nos perciben, ¿no? Okey. Tenemos lo que son las VAP de tipo actitudinal. Esto impacta, por ejemplo, en los comportamientos, expresiones que reflejan prejuicios. Prejuicios, también, por ejemplo, discriminación y falta de respeto hacia los estudiantes, afectando su autoestima, por supuesto, su motivación y aprendizaje. Esto es realmente triste porque muchas veces los alumnos no quieren aprender braille por sentirse demasiado diferentes. Se oye curioso, pero es así. De repente no quieren tener como más características que hagan más grande esa diferencia, ¿no? Y ni les digo de utilizar el bastón que nos sirve para tener un desplazamiento un poco más seguro e independiente, es fuerte pasar a ese punto, ¿no? A dar ese paso que me observen con mi bastón, que me observen escribiendo braille. Entonces, vaya, todo esto, ¿de dónde surge? Pues precisamente de lo que vamos escuchando en nuestro entorno, ¿no? De esas actitudes de repente de rechazo, de es que yo no sé braille, es que eso se ve muy difícil, como porque tendría yo que aprenderlo si no lo necesito, ¿no? ¿Para qué mandamos a hacer libros en braille si no los va a querer leer o van a ser muy caros? De repente son comentarios que pesan mucho en los oídos de estas y estos estudiantes con discapacidad visual y desmotivan, por supuesto. Tenemos otro tipo de VAP que son las pedagógicas. Aquí, pues, tenemos que hacen referencia a las prácticas docentes que no se adaptan a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Yo les comento algo. En la prepa, en alguna ocasión, yo tenía que presentar un examen de anatomía y el profesor comentó que para poder acreditar la materia teníamos que llevar un esquema del aparato óseo y teníamos que colocar los nombres de los huesos, ¿no? En el salón, o sea, estando ahí. Y yo le comenté que pues a mí se me complicaba porque yo no podía ver el esquema y colocar los huesos, los nombres de los huesos, pues no, tampoco podía hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el maestro, pues, se molestó bastante y no hubo una respuesta muy positiva, perdón, no hubo una respuesta muy positiva. Tuvo que haber la intervención de directivo para que me pudiera apoyar y llegar a un acuerdo de qué manera podía yo, resolver esa parte, ¿no?, del examen. Y no era tan complicado, bueno, siempre hay una opción, ¿no? Siempre está esta parte de negociar de qué manera podemos nosotros también participar como personas ciegas y sacar adelante un reto visual de ese tipo. Ok, tenemos otro tipo de barreras de VAP, como lo es las de tipo organización, ¿no? Las de organización. Estas se derivan principalmente del funcionamiento interno de las instituciones educativas y las normas que regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos aquí que pueden afectar la accesibilidad, la inclusión y la eficiencia del sistema educativo. Sobre esto, pues podría comentar que a nivel, por ejemplo, arquitectónico, a veces hay escuelas que no permiten que se hagan cambios, ¿no? Em, Porque pues la estructura es como tradicional o es algo que consideran identifica mucho a la escuela, entonces no hay como la intención de integrar una rampa, de colocar algún barandal, em, no sé, de colocar una señalización en braille, eso afecta bastante. Por otra parte, también el hecho de que vas como estudiante ciego a presentar un examen y no te permitan que alguien te lea, ¿no? Porque creen que te van a dar las respuestas.
Entonces, esto complica mucho, que tienes que acabar un examen en el mismo tiempo que otros estudiantes, cuando para nosotros es mucho más complicado responder opciones de hasta 5 opciones, ¿no? Retén eso en tu mente y luego analízalo y ubica cuál es la respuesta correcta, es como demasiado. Y aparte acabar en el mismo tiempo que los demás, y aparte te tienen que leer bajito, porque si no te escucha el otro que está al lado, y pues eso también afecta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son muy complicadas. Bueno, avanzando tenemos lo que son los facilitadores. Este es un tema que nos va llevando un poco más hacia lo que es involucrarnos todos en el proceso de educación inclusiva y de inclusión en general. ¿Quiénes son los facilitadores? Tenemos aquí que son la contraparte de las barreras de las famosas BAP que venimos platicando. Favorecen el acceso y el ejercicio en igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente para aquellas con discapacidad. Para Escobar y Hernández, que son algunos autores, son las medidas de accesibilidad universal, el el diseño universal para el aprendizaje, mejor conocido como DUA, los ajustes razonables y las acciones afirmativas. Los primeros 3 que ya mencioné permiten el acceso al entorno físico, al transporte, a las TIC y a los servicios públicos. Las medidas de accesibilidad universal y el DUA brindan soluciones a la población en general, porque cualquiera pudiera beneficiarse de estas soluciones. Vamos a poner un ejemplo, una rampa. Una rampa no nada más debe ser pensada para una persona que utiliza una silla de ruedas para su desplazamiento. Una persona con discapacidad visual que camina con su perro guía o su bastón, de igualmente se puede favorecer de ella. Ah, pero también una mamá que va con su bebé en una carriola. ¿O qué tal aquella persona que viene de hacer su súper y trae su carrito bastante pesadito? Entonces, todos nos vemos beneficiados de ese tipo de modificaciones arquitectónicas, por ejemplo, ¿no? Tenemos los ajustes razonables. Los ajustes razonables son soluciones individuales. Aquí sí estamos hablando de atender necesidades muy particulares. En el caso de estudiantes con discapacidad visual, pues habrá que revisar qué es lo que requiere. Y perdón que sea tan insistente, pero nuevamente el braille, ¿no? Llevar la atención al papel, a la función, la utilidad del sistema de lectoescritura braille. Las acciones afirmativas. Bueno, pues estas hacen referencia al trato preferencial que se brinda a grupos en situación de desventaja. ¿Pero para qué? O sea, no es nada más dar una preferencia, un trato preferencial, porque sí. Bueno, para empezar ya dijimos que están en situación de desventaja. Y lo hacemos o se hace para lograr un objetivo en particular o para cumplir con una cuota establecida. Entonces, para poner un ejemplo aquí, podríamos hablar de lo que es el tema laboral, ¿no? En el tema laboral, en algunos países se establecen cuotas de, bueno, el 3% deberán ser personas con alguna discapacidad. En México, en algunas empresas funciona de esa manera. Entonces, es una forma de hacer viable, posible la inclusión, pero de manera más formal, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de facilitadores. Vamos a hablar de lo que sería un facilitador institucional. ¿Qué tal una ley que proteja los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Hablábamos del documento tan importante para nosotros como es la convención. Ok, tenemos también otro tipo de facilitador, como lo es aquellos que tienen que ver con la información y la comunicación. En este sentido, podemos hablar de los documentos informativos en formatos accesibles, por ejemplo, para los lectores de pantalla que utilizamos las personas ciegas, ya sea en las computadoras o en los celulares y otros dispositivos, ¿no? Esto nos permite tener acceso de manera autónoma. Y también cuando encontramos documentos en braille, qué mejor que tener este tipo de información. El día de ayer tuve la oportunidad
de participar con un taller y una conferencia en la Normal 4 del Estado de México, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl. Y les comparto que me dio mucho gusto encontrar algunos letreros, señalización con braille, donde integraban el braille, ¿no? Entonces, como que te ubicaban de llegar del edificio A al edificio B. Entonces, pues vamos avanzando poco a poco. Tenemos otro tipo de facilitador. ¿Qué tal los actitudinales, no? Los actitudinales tienen que ver, por ejemplo, con el diseño, el desarrollo y la promoción de talleres, ¿no? Talleres que tienen que ver con la sensibilización y la formación en educación inclusiva, por ejemplo, ¿no? Este espacio, esta actividad que estamos realizando, pues tiene que ver con este tipo de facilitador actitudinal, porque pretendemos, esperamos que así sea, que dejemos una semilla en ustedes que nos están viendo y nos están acompañando. Y no tienen que ser docentes, como les decía, pueden dar pasos firmes y fuertes para avanzar en este proceso y abrirnos puertas, ¿no? Dejarnos ser cada vez más independientes, más autónomos, ser útiles para la sociedad y sentirnos nosotros mismos útiles, ¿no? Ok. Hablemos ahora rápidamente de lo que son algunos ajustes sencillos que, pues, principalmente promuevan, faciliten lo que sería la eliminación de barreras. Así a grandes rasgos, lo que podemos mencionar, imaginemos un estudiante en el aula con su docente, bueno, pues le podemos recomendar, ¿qué tal usar un lenguaje inclusivo? Y un lenguaje inclusivo tiene que ver con el conocimiento sobre la discapacidad. Hablamos de un documento muy importante, la convención. En la convención nos dicen que lo correcto es comenzar por hacer referencia a la persona con discapacidad, y hacemos referencia a la discapacidad que se presenta. No que se sufre, no que se padece, la discapacidad que se presenta, que se tiene, con la que se vive, y es de esa manera como no nos vamos a sentir incómodos cuando interactuemos, hablemos de discapacidad, ¿no? Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, un lenguaje inclusivo. Pero no se queda nada más en ese término. En verdad los invito a investigar un poquito más sobre lo que sería un lenguaje inclusivo. Tenemos también lo que sería promover el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es súper importante, lo sugerimos ampliamente y tiene mucho que ver con la inclusión, ¿no? El apoyarnos unos a otros, el ubicar nuestros, ¿cómo podríamos decir? ¿Dónde están nuestras áreas más fuertes, ¿no? Y de esa manera aportar. Ustedes me escuchan, me observan, y yo debo de decirles que lo que ustedes tienen en este momento frente a ustedes, esta persona que perciben, pues es el resultado de apoyo, de mucho esfuerzo, de mucha confianza, de mucha, ¿cómo podríamos decir? Comprensión, de empatía, vamos a subrayar esa palabra, ¿no? De mucha empatía, porque yo siguiera adelante. Yo en algún momento fui una niña ciega, ¿no? En algún momento fui una niña con una condición de discapacidad, con muchos retos, con un contexto muy difícil, muy complicado, pero esas personas que me dieron la mano, que me abrieron puertas, no imaginaron que esa pequeña semilla iba a dar grandes frutos. En verdad, yo me siento muy contenta de hoy en día poder estar aquí y poder agradecer a todas esas personas que hicieron algo por mí, y que agradezco igualmente a quienes lo hacen por otras personas que tienen alguna discapacidad. En verdad, no crean que esos apoyos que te ayuden a cruzar una calle, que te ayuden a ubicar una puerta, que te lean algo que no puedes ver, es un gran apoyo. Todo eso se valora muchísimo. Ya no les digo en el ámbito educativo, en el laboral, en verdad se valora muchísimo. Ok, tenemos el uso de formatos accesibles para acceder a la información escrita. Uno de nuestros mayores retos en el ámbito educativo y en general es esta situación de no poder ver la lectoescritura en caracteres visuales. El braille, como ustedes saben, pues no está tan presente, tristemente. Entonces tenemos ciertos retos, grandes retos, debería yo decir, para acceder a la información visual. Hoy en día ciertamente existe tecnología adaptada
para que nosotros podamos facilitar esa posibilidad, ¿no? De poder leer. Pero seamos conscientes, nuestro país, pues tiene una población amplia de personas con discapacidad en general, que su situación económica no les permite darse esta oportunidad de tener ese tipo de tecnología. No es la mayoría, no podemos afirmar que la mayoría puede tener acceso a ese tipo de recursos, pero el reto está ahí, como les comentaba, ¿no? Entonces, entre más apoyo se pueda dar a través de materiales accesibles o de lectura directa, mejor va a ser este acercamiento al conocimiento, ¿no? Ok, apoyar con lectura directa, les comentaba hace un momento, la lectura directa. Bueno, si no tenemos materiales en braille, no tenemos aplicaciones para facilitar este acceso a la lectura, pues ¿qué tal la lectura directa, no? Acercarnos al estudiante y acordar de qué manera le acomoda que le podamos leer, con puntuación, sin puntuación, te leo más rápido, te leo más lento, te leo más fuerte, te leo más bajito, ¿dónde me siento para que me puedas escuchar? ¿Cómo te acomoda, no? ¿Cómo te puedo ser de utilidad? Ok, tenemos también lo que sería adaptaciones a nivel tecnológico. Bueno, hay grandes avances. Hoy en día incluso tenemos que existen gafas, ¿no? Lentes que utilizan inteligencia artificial y con ese tipo de tecnología uno pudiera llegar a un aparador y leer o que nos describan qué es lo que hay dentro, ¿no? De este aparador. Y claro, claro que existe toda esa tecnología y sigue avanzando y hay grandes cosas que nos van a permitir o nos permiten ya tener acceso a cosas que antes no imaginábamos que íbamos a lograr hacer algún día. Usar material táctil para reforzar el aprendizaje. Súper necesario tener este material para podernos construir una imagen mental, ¿no? De lo que estamos realizando en ese momento. Un mapa, por ejemplo, la clase de geografía, ¿no? Unos mapas adaptados con relieve, etiquetados en braille, que podamos apoyar al alumno con su desarrollo táctil a construir esta imagen mental de, por ejemplo, cómo es nuestro país geográficamente, ¿no? Tiempo adicional para la realización de actividades y evaluaciones. Como les decía, es complicado de repente, pues terminar en los mismos tiempos que una persona con visión normal. El proceso con el cual nosotros analizamos es segmentado, ¿no? El escuchar, el recibir la información, la carga de memoria, el dar la respuesta, en verdad es todo un reto. Bien, en este punto es que terminamos con esta parte y pues ya estoy cerrando. Para mí está siendo en verdad un placer, un gusto, un honor poder compartir con ustedes esta información que espero no haya sido tan compleja. Y bueno, pues voy a aprovechar la verdad para hacer una invitación a todos y todas quienes estén acompañándonos esta noche para lo siguiente. ¿De qué manera nos pueden apoyar? Así como rápidamente dime cómo puedo apoyar, porque en verdad me convence lo que me dices, quiero hacer algo, conozco a alguien o quiero empezar a involucrarme en el tema de la discapacidad visual. Solamente son unas ideas, en verdad no piensen que esto es todo, unas ideas. ¿Qué tal si a partir de mañana lo que vamos a hacer en las escuelas es no negar el acceso a la inscripción de niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad visual? No negar, acceder a esta posibilidad, ¿no? Seamos conscientes que es un derecho y para quienes requieren ingresar a una institución educativa es una necesidad. Bueno, otra situación, otra cosa que podemos hacer. Detener, por ejemplo, sus vehículos cuando vean que vamos a cruzar. Ustedes nos identifican con nuestro bastón, con nuestro perro guía, aunque vayamos acompañados de alguien que ve. Deténganse, por favor, sea el vehículo que sea, un automóvil, una motocicleta, una bicicleta, por favor, hagan un alto. Y si vamos solos, no nos toquen el claxon porque luego no entendemos qué quiere decir. O sea, no sabemos si nos están diciendo, pues ahí te voy, ¿no? O hazte a un lado, no sé. En verdad, mejor avísenos, ¿no? Nos avisan con la voz de, oye, puedes pasar, me voy a detener, para que nosotros podamos cruzar como con tranquilidad, que haya esa paz, esa confianza de que no me voy a accidentar si cruzo. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, pues, ¿qué tal las mascotas? El tema de las mascotas. Para nosotros es muy complejo, en verdad, salir a caminar
valiéndonos de nuestros sentidos como el oído, el tacto, el gusto, el olfato, herramientas como el perro guía, el bastón. Hay mucho estrés, debemos tener mucha concentración en tantas cosas y hay tantos retos, tantas barreras en el entorno que súmele a eso que sale un perrito agresivo y te brinca, te muerde, te jala, te espanta. Muy complicado. Peor aún si es el perrito guía y el perrito trae la información, la orden del amo y pues no sabe si defenderse o apoyar al amo a cruzar la calle. Entonces, en verdad no saben cuánto nos ayudan si salen con su perro apoyados de la correa para que tengan control de su mascota y no tengamos incidentes, ¿no? Ok, ¿de qué otra manera nos pueden apoyar? ¿Qué tal que los semáforos? ¿No? Respetar los tiempos de los semáforos, darnos la oportunidad de cruzar, como les decía, con tranquilidad, ¿no? Que tengamos esa paz de, bueno, estoy segura que va a llegar al otro lado completa, ¿no? Sin tener algún incidente. Nos dan mucha paz, nos ayudan mucho respetando el tema de los semáforos. Y por último, y les digo, no es que esto sea todo, pero es un buen principio. ¿Qué tal que se acercan a las personas con discapacidad visual? Nosotros no podemos hacer contacto visual. Entonces, es difícil que yo busque con la mirada a alguien y le haga un comentario de qué bonito vestido, oiga, ¿me puede dar su hora? O, usted sabe para dónde queda tal lugar. Es complicado. Entonces, si ustedes nos apoyan a integrarnos en los diferentes espacios donde nos vean, pues hablándonos, no sé, haciéndonos algún comentario, que sepamos que están ahí, inicien dándonos su nombre para que los ubiquemos, porque de repente conocemos a tanta gente o la memoria pues se satura, ¿no? De repente de tantas voces parecidas, nos ayuda mucho que nos digan su nombre para ubicarlos y que podamos posteriormente pues también nosotros acercarnos a ustedes e interactuar. Conózcanos, sería la recomendación, ¿no? El consejo con el que puedo terminar yo esta plática. Y bueno, no me queda más sino agradecer y saber si tienen alguna inquietud, algo con lo que yo pueda ayudarles, aportarles, ustedes digan. Ok, muchísimas gracias, doctora Diana. Yo siempre me quedo impresionado cuando, bueno, desde que la conocí, que la escucho y cuando me comunico con usted, pues me parece genial, me parece impresionante, reconozco su esfuerzo y sobre todo por lo que ha logrado también, doctora. Faltó una parte del modelo de entrevista, no sé si eso era parte de eso. No, por el momento lo vamos a dejar. Pienso que en Ok, otra oportunidad sería interesante. perfecto. Sí, y bueno, continuando con ese reconocimiento, creo que esa ignorancia, ¿no? Que tenemos en su mayoría, pues digamos que hasta cierto punto las personas, estoy haciendo entre comillas, doctora, comunes. Yo, por ejemplo, cuando quería hablar con usted, pues no sabía ni cómo, pues, dirigirme a usted. Sinceramente, mi ignorancia, y lo he comentado a otros amigos, mi ignorancia, ¿no? De esta parte de la inclusión, de entender esos conceptos de discapacidad, de eficiencia, que ahora ya voy entendiendo más, pues era complejo para mí en un primer momento. Ya cuando empecé a hablar con la doctora Diana y que le mostré ahí un trabajito que teníamos de braille, pues ya, cambió totalmente mi perspectiva y yo la veo más que, o sea, tal cual una persona normal, sin ninguna deficiencia, ni mucho menos, al contrario, la veo mucho más preparada que Gracias. muchas personas que conozco. La lectura creo que lo hace mucho mejor que nosotros. Dice que le cuesta mucho esa conexión, que no lo había pensado Sí, cuando lee, ¿no? A través del ujú, tacto, pero a claro. mí me impresiona, o sea, punto por punto, cómo lo va haciendo, palabra por palabra, cómo conecta, cómo articula las ideas. Digo, me pareció, genial y dije, desde que la conocí, dije: "Tengo que, presentarla, tendría que, darle esta difusión". Yo se lo dije a la doctora, pues, en esta página que tenemos nosotros que, pues, va dirigida a todo tipo de personas. Yo quisiera agradecerle muchísimo, doctora Diana. Tenemos algunos comentarios que vamos a leer, si nos hace este favor, Estéreo, y pasamos unas preguntitas muy, bueno, un par de preguntas. Estéreo, si puedes leer los comentarios, por favor. Sí, claro que sí, amigo Juan. Sí, claro que sí, amigo. Pero no sin antes agradecerle, pues, doblemente a nuestra Ana Rodríguez. Al momento de estar escuchando esta exposición, pues decía, ¿no? Ese doble esfuerzo que ella hace, Ujú, ¿no? Estar leyendo esas diapositivas que ahorita los amigos a lo mejor que se están incorporando o que se incorporaron después a esta
esta charla, pues nosotros la vemos y, como dices, amigo, es difícil a veces utilizar las palabras correctas, ¿no? Pareceríamos que estamos hablando, pues, de que nuestra doctora Diana es amigos que se van agregando. La doctora Diana, nuestra invitada de hoy, que agradecemos muchísimo el espacio que nos está brindando, pues es una persona con esta discapacidad visual. Más sin embargo, demuestra toda la capacidad que tiene para poder estar aquí al frente. Que a veces entre nosotros podemos decirnos personas Hola, hola, creo que la perdimos. Sí, ya Pero lo bueno, escucho. leo rápidamente los comentarios. Gracias. A ver, creo que ya se reconectó. Es que te desconectaste, Estéreo. Sí, perdón, Y estamos ya no en te escuchamos de repente. mi internet. Rápidamente leo algunos comentarios. Tenemos aquí que nuestro amigo, como siempre, Lucky Martínez Pérez, está viendo nuestro video. Muchas gracias, amigos. Saludos. Tenemos también a nuestro amigo Víctor Manuel González, esperando con mucho interés su conferencia. Los saludo con una emoción desde Monterrey, Nuevo León. Les mando un fuerte abrazo muy especial. Amigo Víctor, un abrazo hasta Monterrey. Edgar Talavera también nos está viendo. Nuestra amiga Adela Prado también nos pone aquí un mensaje. Saludos a la doctora Diana desde Mérida, Yucatán, donde tuvimos el privilegio de contar con su apoyo para capacitar a docentes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias, Adela. Saludos hasta Yucatán. Impresionante. Tenemos a Rocío también que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Lidia también nos está viendo, nuestro amigo Edgar Martínez, saludos desde Milpalta, felicidades por tan excelente transmisión. Es una forma de comprensión de personas con discapacidades diferentes. Amigo Edgar, saludos hasta Milpalta, gracias. Alonso Villa, doctora Diana, muchas gracias por acercar este tema tan importante y sensibilizarnos un poco del gran esfuerzo de las personas invidentes. Tienen que realizar a diario. Aplausos. Nuestra amiga Elidia nuevamente dice que genial. ¿Qué más nos puedes comentar, amigo Juan? Pues yo tengo algunos, bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Más adelante van a seguir viendo la transmisión, la vamos a compartir, la vamos a descargar para seguirla transmitiendo en YouTube. Yo creo que también se la pasaré, doctora, para que la comparta en su canal, Muy que por amable. cierto, para que, como comercial, ahí su página, sus redes, para que también la puedan comunicar, para que vea también parte de lo que vean, ¿no? Todos ustedes lo que hace la doctora, no sé si quiera compartirlos, Sí, doctora. claro. Sí, por el momento tenemos un canal en YouTube que se llama Sentidos que Ven. Me parece que está el título, el nombre del canal en la primera diapositiva. Es Sentidos, S con S mayúscula, todo junto, Sentidos que Ven. La Q de qué es mayúscula y ven, la V también es mayúscula. Sentidos que ven, todo junto. Excelente. Y lo compartimos también aquí bueno, ya que esté el video, que lo carguemos, bueno, y aquí mismo en los comentarios, pues lo vamos haciendo. Ya estoy presentando Sí, ahí muy amable, muchas la gracias. diapositiva. También si quieren comunicar con la doctora, Bueno, correo electrónico sí, también. exactamente, ahí tienen las redes. Y bueno, yo tengo algunos comentarios, ahora sí viene, doctora, lo feo de la conferencia. No, al contrario. No, al contrario, bueno, me surgieron algunas ideas cuando empezó a explicar los modelos de cómo se ha percibido, ¿no? En ese Claro. sentido a las personas con esta discapacidad. Y mi pregunta, bueno, la primera pregunta es si cree que realmente, pues, ha cambiado esta percepción de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo percibe usted que tiene híjole, no me gusta mencionarlo, ¿no? Así como tal, pero, pues, esta discapacidad a final de cuentas, pero, Sí. ¿realmente cree que ha cambiado notoriamente esta parte? Es decir, desde el modelo de caridad, de la parte médica, económica, social, ¿cree que sí hemos avanzado en esa parte? ¿Qué tanto nos falta todavía por entender, doctora? Yo diría que vamos avanzando.
sí todavía encontramos gente, ¿no? Encontramos gente que, como les explicaba durante la exposición, percibimos y ubicamos el modelo desde donde comprende la discapacidad, donde nos ubica y por ende el trato que nos refiere. Entonces, no quiero decir que la mayoría, porque no lo es, pero sí todavía nos llevamos sorpresas, ¿no? Yo les Sí. hablaba del caso de esta compañera que escuchó que le decía a su hijo: "Mira, las criaturas también, esas Mira, criaturas también aprenden", ¿no? Y a no. mí me dio mucha risa y en verdad las 2 nos estábamos riendo, Ujú. pero es fuerte. O sea, que te Sí, sí. perciban, ¿no? De esa manera, es como fuerte, o sea, ya no eres humano, ¿no? Ya eres criatura, entonces, Ujú. eh, es fuerte, pero no quiere decir que sea siempre, o sea, a la mejor en años es que le pasa esta situación pues de ahí esta experiencia. Yo tengo más experiencias, favorables que negativas, eso es de reconocerlo, y también, y diría que lo más valioso es cuando logro cambiar una percepción. Entonces, por eso comentaba que para mí es una excelente oportunidad, muy valiosa oportunidad estar en este espacio, porque dejamos una semilla, ¿no? Una semilla, que esperamos que crezca, ¿no? Que dé un fruto y que ese fruto se vea reflejado el día de mañana y que no tengo que percibirlo yo, ¿no? Sino los niños, niñas y adolescentes que vienen, ¿no? Que están en las escuelas y que algún día saldrán a las calles a caminar y a interactuar con esa gente y Claro. serán tratados y percibidos de otra manera. Claro, excelente. Muchas gracias, doctora. Por otro lado, me gustaría, no sé, bueno, a manera personal, doctora, bueno, Diana en sí mismo, Sí. por ejemplo, ¿qué ha hecho el Estado? Creo que es un medio también para, pues, no sé, hacer esta petición también si es que nos llegan a ver, que, bueno, generalmente nos ve gente de todo México. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué falta por hacer? ¿En qué nos pueden apoyar en ese sentido para la inclusión? Que digo, poco a poco en los últimos años, pues, ha ido, integrándose a la educación, ¿no? Como tal. Y digo, yo como maestro, la profesora también estéreo, pues, nos damos cuenta de esta parte, ¿no? A nivel básico, pero conforme va avanzando, los filtros se van haciendo más complejos, ¿no? Y es difícil, incluso a veces, yo, bueno, tener alumnos con discapacidades. Entonces, sería eso, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho y qué puede hacer, ¿no? Para poder, pues, apoyar esta parte, apoyar a este sector que estaba viendo antes de la presentación, y estaba viendo que más o menos leyendo que 3.000.000 de 1.5 a 3.000.000, tiene esta o presentan esta discapacidad, ¿no? Al menos visual. Eso me pareció un Ujú. porcentaje muy alto, me pareció muy interesante, y digo, en función de eso, pues, me parece, creo que de destacarse también. No sé, ¿qué opina, Claro. doctor? ¿Qué es lo que debe de hacer el Estado Ujú. hoy en día? Claro, bueno, como país, por supuesto que tenemos avances. Yo les comentaba que estamos en el proceso, ¿no? Estamos avanzando. Posiblemente sea la manera en la que avanzamos lo que de repente nos afecta o nos molesta a algunos. Posiblemente, pues, somos ansiosos, ¿no? Tenemos varias cosas que atender, varias áreas de oportunidad como gobierno que atender, que, sea difícil por todo lo que implica avanzar, ¿no? Todo Ujú, lo que implica desde lo económico, lo político, lo cultural. Entonces, sí, por supuesto que hay avances. Yo ujú. voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el 99 yo llegué con mi perro guía a la Ciudad de México, y digo llegué porque lo traje de una escuela en Estados Unidos, y tuve la oportunidad de subirme al metro de la Ciudad de México, ir y venir, ir a la escuela. O sea, todos los días yo viajaba de Pantitlán a Metro Insurgentes, donde tenía yo que caminar muchas cuadras, cruzar Reforma para llegar a la universidad. Pero podía hacerlo. Y en ese momento, a lo mejor yo de lo que me quejaba es que pues no había señalización suficiente o la que está ya era obsoleta, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, algún día conocí a un usuario de perro guía que me comentó lo mucho que le tocó luchar para que espacios como es el metro de la Ciudad de México permitieran a cualquier usuario con perro guía poder hacerlo con tranquilidad, ¿no? Sin que te sacaran a jalones, empujones, que es lo que vivieron, y sí, ahí sí aplica, ¿no? Lo que sufrieron muchos usuarios de perros guía de años, ¿no? Les hablo de los 70, por ejemplo, ¿no? Todavía los Mm, 80, agresiones fuertes contra usuarios de perros guía. Entonces, hubo un esfuerzo, hubo una lucha, hubo presencia, insistencia
de gente usuaria de perros guía para que hoy en día, pues nosotros llegáramos con nuestros perros y tranquilamente te subes al metro. Y no es que nada más ellos luchan y piden, es que hubo oídos, ¿no? Del otro lado, como gobierno, para poder facilitar ese acceso. Y como ese ejemplo de accesibilidad y desplazamiento, hay muchos, ¿no? El que yo referí mucho durante mi exposición, que tiene que ver con la educación. O sea, hoy en día no le podemos negar la inscripción a ningún niño, niña, adolescente con discapacidad. Es un derecho institucional, ¿no? Lo tenemos incluso como uno de los ejes articuladores. El primero, la inclusión, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, por supuesto que estamos avanzando, pero como les decía, como nuestras necesidades son tantas, a veces Claro. requerimos, ¿no? Como que queremos y requerimos insistir en que se avance un poco más rápido, posiblemente sea ese el comentario que quiero Ujú, dejar. Ser más escuchados en las necesidades prioritarias y a ujú, veces se avanza más en las que no son tan prioritarias. Pero de que hay avances, sí, por supuesto, hay que reconocerlo y ujú. de que hay necesidad de caminar en otras direcciones también. Ujú. Y me gustó mucho cómo cerró su presentación, ¿no? Como de, ese jalón de orejas a la sociedad, ¿no? De: "Oigan, escuchen", y jamás me lo había, igual cuestionado, ¿no? De ir manejando, esperar, porque no sabemos las personas que justamente vayan cruzando, y a veces uno es bien, bueno, como, conductor es imprudente incluso, ¿no? Ujú. Entonces, ese llamado pues sí, cuidar a todas las personas, incluyendo, pues, a las personas con esta, discapacidad visual, el ser empático, eso me gustó mucho, porque creo que su reflexión va en eso, ¿no? En la empatía, en qué puedo hacer, me gustó mucho cómo lo menciona, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener para llevar a cabo, esa aceptación de la inclusión de esta discapacidad, ¿no? Me gustó muchísimo, y yo lo resumí en esa empatía, ¿no? Que creo que nos hace falta en guardar a los perritos, porque sí, efectivamente, ¿no? No pensamos en que, pues, o sea, yo, no sé, me puse en un momento sin poder ver y tener a mi perrito y que lo ataquen y, ¿qué Sí. hará el perrito, no? Por ejemplo. Entonces sí, esa parte empática creo que sí la hemos dejado de lado quizá, porque no lo conocemos, ¿no? También quizá por ignorancia, digo, hoy en día, en este momento, pues, me puedo dirigir a usted como si nada, ¿no? Le mando un WhatsApp Claro. y luego me contesta y me parece, le digo, a mí me parece genial, me parece como si no pasara nada, ¿no? Realmente yo, la admiro muchísimo, doctora. Muchas Me gracias. gustó mucho, su presentación desde que la escuché, reitero, perdón que sea, reiterativo, valga la redundancia, pero, valoro mucho que nos dé el espacio, que nos dé este tiempo, porque sé que también viene de trabajar al igual que nosotros, que es complicado también, en su momento por todo lo que tiene que preparar, que no sabe igual la gente que nos está viendo, pero, pues, ahí preparamos previamente, ¿verdad? La sesión para poder, ingresar y poder, tener esta charla. Y finalmente, ya el último comentario ya, doctora, para dejarla también descansar, ¿qué mensaje le podría dar a los niños, niñas y adolescentes que va principalmente, pues, dirigida esta charla como tal? Digo, ya mencionó algunas cosas al final, pero en general a ellos y también a la sociedad, ¿no? En palabras de la doctora Diana, ¿cómo cerraría su ponencia, su Sí, cómo charla? no. ¿Qué mensaje les puedo dar? Lo siguiente, lo dedico a las niñas y niños con discapacidad visual que nos escuchen en algún momento. Algún día hubo un niño de nombre Luis Braille que, al igual que tú, tenía una condición con su visión. Él era ciego, tuvo un accidente, nació en un pueblo muy pobre, tuvo dificultades para que lo aceptaran en la escuela más cercana a su hogar. También vivió rechazo, se sintió diferente, pero todo eso él lo utilizó para crecer. Él lo utilizó para buscar formas en las cuales él pudiera tener acceso al conocimiento y ser como los demás, que pudiera ir a la escuela, que pudiera aprender. Y con ese esfuerzo que hizo, algún día él descubrió, él llegó a la conclusión de que podía hacerlo con letras formadas por puntos y que las podía leer con sus dedos. Y de esa manera él iba a poder aprender muchas cosas que en un futuro le iban a abrir grandes puertas para ser cada vez más grande como persona y como lo que hoy en día es en nuestras mentes como sociedad. Un genio, todo un genio él. Entonces, si tú escuchas esto, recuerda que
Luis no era diferente a ti. Y si él pudo, tú también puedes. Por supuesto, hay momentos en los que algo es difícil, pero siempre hay una opción de seguir adelante. No te sientas diferente en el sentido de tu discapacidad. Siéntete diferente como todos somos diferentes. Tenemos diferente tipo de pelo, diferente tipo de piel, diferente estatura, pero tu condición de discapacidad visual es una característica que te puede ayudar a hacer grandes cosas. Apóyate de eso. No lo tomes como un obstáculo para crecer, tómalo como un escalón para brincar más alto, para llegar más lejos. Eso es lo que les quisiera dejar como mensaje. Muchas gracias, doctora. Muy bonito. Bonitas palabras Gracias, gracias. para ellos. Estéreo, para finalizar con nuestra ponente, la pregunta del día viernes, con lo que solemos terminar. No sé si me escuchas, Estéreo. Creo que la volvimos a perder. Sí, Pero hacemos el siempre, internet. doctora, una pregunta, porque los días viernes en la página es el de ¿sabías de raíz qué? Entonces, Estéreo o tu servidor también siempre, pues, hacemos esa pregunta a nuestros ponentes. Un ¿sabías de raíz? Un dato interesante que Okey. que nos pueda dar la doctora para cerrar ya la charla. ¿Yo aporto el dato? Sí, por favor, doctora. Okey, claro que sí, con mucho gusto, sí, perdón. Okey, ¿sabían que existe una terminación nerviosa en la yema de los dedos con la cual se puede leer el sistema Braille? Esta terminación nerviosa se llama corpúsculo de Meissner. Entonces, ustedes pueden buscar más información sobre ello. A mí se me hizo superinteresante saber que es a través de ese tejido, ¿no? De esa terminación con la que se Sí. identifican estos puntos del braille. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctora Diana. No, no hay de qué. Estéreo, si estás conectada para cerrar ya la charla. Ya le pregunté a la doctora. Sí, una disculpa, no sé si se No, puede no hay de qué. escuchar un poco, no sé si me escuchan, tengo problemas aquí con mi internet, pero ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? Sí. sí, ¿Me escuchan, amigo Sí, Juan? sí. sí, ¿Sí? aunque ¿Ahí creo me que escuchan? sí te ¿Sí? escuchamos. Okey. Sí, escuché, ese sabías de raíz que de nuestras conferencias. Doctora Diana, nuevamente agradecerle por este espacio que nos brinda. Creo que la volvimos a Gracias. perder. Sí, sí. Bueno, pero doctora, Okey. muchísimas gracias, No, en no hay de qué. nombre de Estéreo, de tu servidor del Valle de México desde su raíz. Sí, Pues muchísimas gracias por tu tiempo, doctora. Mi gracias. admiración, respeto y espero, pues, encontrarte pronto. Ya tenemos las redes y, bueno, nos queda más que despedirnos de toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Bonita Muy noche amables. a Buena todos noche. y gracias. Nos estamos viendo muy Gracias. pronto. Hasta Hasta pronto. luego a todos, que estén muy bien, nos encontramos muy prontito. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.